El hombre que era su cuñado casi la mata. Esta es la historia de Andrea, una joven sobreviviente. Toda esta historia comienza un domingo en la tarde, cuando la madre de Andrea recibe una llamada de su hija, la cual le dice con urgencia que la vaya a buscar a su casa. Ella, preocupada como cualquier otra madre, decide cambiarse para ir rumbo a la casa de su hija, que quedaba a 2 cuadras de su casa. Andrea le pregunta a su madre qué pasaba, a lo cual esta le cuenta lo que estaba pasando. Ella le dice a su mamá que se quede en su casa porque ella va a ir a ver qué está pasando con su hermana. Su madre le dice que no vaya sola, ya que ella sabe que su hija vive con un hombre que la maltrataba constantemente. La preocupación aumentaba, ya que ella sabía que su hija vivía en un hogar donde había constantemente violencia doméstica. Andrea le hizo caso a su mamá y no fue sola, sino que fue con 2 primas más y una amiga. Al llegar a la casa de su hermana, esta le pregunta que por qué su mamá no vino. Su hermana le empieza a decir que quiere irse de esa casa y que la ayudara a recoger su ropa, a lo cual ella le responde que su mamá está ocupada y por eso ella no pudo ir. Andrea cuenta que al llegar a la casa de su hermana sintió mucho miedo, se sintió atemorizada, ya que sentía que había como una vibra extraña, una vibra muy fea, la cual nunca antes había sentido en esa casa. Entre todas recogieron la ropa y cada una decide irse con una parte para la casa de la mamá de Andrea. Ella decide quedarse, ya que todavía en la casa quedaban artículos de valor y ella sabía que su cuñado consumía. Muy probablemente podría llevarse esos artículos para intercambiarlos por el vicio que él mantenía. Cuando la hermana de Andrea va saliendo, este hombre sale de la habitación, cual Andrea desconocía. Ella pensaba que no había nadie en la casa. Este hombre sale como endemoniado y le dice a la hermana de Andrea que para dónde ella se dirigía. Mientras le decía eso, le estaba lanzando un machetazo, el cual la hermana de Andrea, para defenderse, alzó su mano. Lastimosamente, este hombre logró cortarle uno de sus dedos a la hermana de Andrea. Rápidamente se voltea hacia ella y, sin decirle mucho, también le da un machetazo en el brazo. En ese momento Andrea solamente le pedía a Dios que no se la llevase. Ella no creía lo que le estaba pasando. Ella decide mirar su brazo y se da cuenta que es una cortada de gravedad. Empezó a sentirse débil, obviamente por el machetazo que este hombre le había dado. Andrea decide salir a buscar ayuda. Cuando esta mujer empieza a dar ciertos pasos, siente que no puede, que se va a desvanecer. Ella no entiende por qué se siente así. Andrea siente que su pierna está mojada, por lo cual decide tocarla. Cuando esta joven toca su pierna, con su mano pudo tocar su hueso. Ella no se explica en qué momento ese hombre también le dio un machetazo en la pierna. Cuando este hombre le da el machetazo a su hermana, la empieza a corretear por toda la casa. Ella, asustada, despavorida, obviamente, decide esconderse en la casa de la vecina, por la cual este hombre no la ve. Es entonces donde él viene y se mete dentro de la casa y ve a Andrea. Es allí donde este hombre empieza a atacar a Andrea. Andrea empieza a pegar gritos de auxilios y su amiga junto a sus primas escuchan y salen corriendo hacia la casa. Ellas intentan ingresar a la casa, a lo que ven a este hombre, y él les empieza a decir que a ellas también las va a machetear, por lo cual ellas también deciden huir de él. Mientras este hombre estaba afuera persiguiendo a la hermana de Andrea, ella decide arrastrarse con las pocas fuerzas que le quedaba para salir de esa casa. Cuando Andrea está cerca de la puerta, ve que el hombre está entrando. Él apenas la ve, le dice que la va a matar, que de allí no va a salir viva. A lo cual ella cuenta que lo único que le salió a decirle fue: perdóname. Este hombre, cuando escuchó esas palabras, fue como si algo lo hubiese frenado. Enseguida bajó el machete y empezó a retroceder. Andrea aprovechó esto y buscó salir de esa casa. Una de las cosas más tristes es que cuando Andrea salió de esa casa, pudo observar cómo cerca de la casa habían 4 hombres jugando cartas, como si nada de eso estuviese pasando. Ella intenta levantarse y cae encima de uno de estos hombres. Y este hombre, en vez de ayudarla, lo que hizo fue empujarla y decirle que se fuese a un hospital. Ella dice que gracias a ese empujón pudo agarrarse de la ventana y ver cómo su hermana estaba adentro. La hermana empieza a decirle que ella no sabía que él iba a hacer eso. Ella le pide que por favor le abran la puerta porque ya no aguantaba más. La vecina, que era la dueña de la casa, entró en pánico y no quería abrir la puerta, tenía miedo de hacerlo. De un momento a otro, este hombre le empieza a gritar que si no la meten dentro de la casa, él va a terminar lo que empezó. Ella dice que cuando lo vio, sus ojos estaban enrojecidos. Parecía como si algo se le hubiese metido. En ese momento le empezó a decir a la vecina que por favor le abriera la puerta. Dentro de la casa estaba su hermana junto a su prima. Su prima, en un momento de desesperación, agarró y abrió la puerta ella misma. Finalmente ella entró a la casa diciéndoles que por favor la llevaran a un hospital porque ella no aguantaba más. En ese momento estaba pasando un mototaxi, al cual le dijeron que por favor las llevara al hospital. Ella cuenta que cuando estaban a punto de salir del barrio donde vivía, delante de ellas iba este hombre caminando. Él, al verlas, le gritó al mototaxi que si pasaba por el frente de él, las iba a terminar de matar. Ella cuenta que este hombre entró en pánico, por lo cual se cayeron de la moto. Al caerse de la moto, ella cayó encima del brazo
en esa caída se lo lastimó muchísimo más. Luego llega otro mototaxi y por fin logran llevarla al hospital. Cuando ella llega al hospital, que la acuestan en la camilla, pensando que ella estaba desmayada, los médicos empiezan a hablar entre ellos. Empiezan a decir que ella está muy grave, que no tiene posibilidades de quedar viva. Ella, al escuchar esto, le dice al doctor que está hablando que si él tenía hijos, a lo cual le responde que sí. Ella le dice que ella también, que ella iba a poder salir de eso por su hijo y que ella estaba confiando en que Dios la iba a sacar de eso. Ella dice que ella alzó la mirada y de esa luz blanca salió una voz que le empezó a decir que todo iba a estar bien. Cuando ella despertó, ya la habían operado. A los minutos ingresa una doctora y le dice que cómo se encuentra, a lo cual ella responde que se encuentra bien. La doctora le dice que ella está muy grave, que probablemente le iban a amputar el brazo. Ella le dice que sea la voluntad de Dios, que lo único que ella quería era vivir. La doctora también le dice que probablemente quedar 6 meses en el hospital. Ella le dice que no, que esa no es la voluntad de Dios. Andrea dice que salió del hospital en 4 días. En su casa la estaba esperando su familia. Su madre le empezó a contar que eso que le pasó tenía que haberle pasado era a ella, ya que este hombre había agarrado un mototaxi y le empezó a decir al mototaxi que a la persona que a él le quería hacer daño era su suegra. Luego de esto, Andrea empezó su recuperación, la cual cuenta que no fue nada fácil. Ella se sentía inútil porque no podía trabajar, no podía hacer nada. Y ella dice que era una mujer muy independiente y al sentirse así se frustraba. Empezó a tener muchas pesadillas en las cuales este hombre volvía para terminar lo que había empezado. Su madre también le contó que un grupo de vecinos fueron en busca de este hombre, pero este, al darse cuenta que los vecinos venían tras de él, se metió corriendo hacia el monte y por más que los vecinos fueron detrás de él, no lo encontraron. Pero esta noticia ya se había regado por todas partes. Este hombre llegó a una finca y el dueño de la finca sabía quién era este hombre, por lo cual tomó su escopeta y le dijo que si no se entregaba a las autoridades, él mismo lo iba a matar. Este hombre fue y se entregó a las autoridades. ¿Y qué creen? Este hombre solamente duró 3 días presos y esta vez la justicia no ayudó a Andrea. Pero para Andrea eso quedó en el pasado y ella le da las gracias a Dios porque ella fue una sobreviviente y que gracias a él sigue en este mundo.